Un gráfico dinámico en Excel es un gráfico conectado a una tabla dinámica. Eso significa una cosa muy importante y es que el análisis se actualiza cuando cambias precisamente la información de origen, segmentadores y otros temas. En lo básico te permite ver la información sin rehacer gráfico. Pasas de meses a regiones, a áreas y categorías con un solo clic. En un nivel intermedio empiezas a comparar escenarios, a detectar patrones y responder preguntas en tiempo real sin tocar los datos. Y en un nivel avanzado, el gráfico deja de ser visual y se convierte en una herramienta de decisión ideal para los reportes gerenciales, los dashboards y los análisis donde el contexto importa más que el diseño. Y ahí es donde el gráfico dinámico deja de ser solo Excel y empieza a ser tu criterio de información. Así que iniciamos y todo esto te lo enseñaré rápido y fácil como nos gusta. Vamos a iniciar con nuestro ejercicio y aquí en este caso vamos a tener en cuenta que iniciamos con una base de datos como la que trabajas común y corriente en tu día a día, como fechas, países, datos numéricos, entre otros. Ahora, vamos a tener una diferencia entre los datos dinámicos y los datos en sí estáticos que podríamos llamar. Los estáticos estaríamos hablando que son en sí, por ejemplo, generados por una fórmula lógica o en este caso como tenemos una fórmula de agrupar por. Esta gráfica nos ayuda a tener una visualización de la información muy similar a una tabla dinámica, pero no lo es, no es dinámica en sí porque desde allí tampoco podríamos generar el gráfico dinámico. Vamos a tener en cuenta que la mamá de un gráfico dinámico es una tabla dinámica, así que empecemos por insertar. Aquí le voy a dar clic derecho, vamos a decirle tabla dinámica, muy bien, y le vamos a decir que de dónde queremos, en este caso sería de ventas 3, que es como se llama esta tabla que tenemos a la izquierda. Ahora vamos a identificar que tenemos el espacio para nuestra tabla dinámica y le vamos a decir que queremos una tabla de vehículo y valor en dólares. Esto sería lo mismo que tengo aquí en la parte de arriba. Voy a ubicarme de esta manera para que podamos visualizar de manera más limpia nuestra información. Vamos a insertar un gráfico de esta tabla, que es la que llamamos de datos estáticos. Voy a ubicarme en cualquier lugar y le vamos a decir menú insertar, gráfico y voy a seleccionar el de columna. Vamos a visualizar cómo se genera en este caso. Y aquí no vamos a poder generar ningún cambio diferente del que tengamos en nuestra tabla. Al darle clic aquí en nuestra tabla dinámica y decirle menú insertar, gráfico de columna, vamos a tener en cuenta que lo que nos crea es un gráfico dinámico porque precisamente su origen es una tabla dinámica. Una vez tenemos esto, vamos a visualizar que aquí en la parte de abajo nos sale un espacio que se llama vehículo, que es en sí el ítem que tenemos en filas. Teniendo en cuenta esto, es un filtro. Al desplegarlo voy a poder entrar y seleccionar lo que necesite que responde a lo mismo que tengo aquí en el filtro de mi tabla dinámica. Ahora, ese filtro no lo tengo con mis datos estáticos y tendríamos que entrar a revisar precisamente otros elementos y otras fórmulas, ya sea cómo filtrar, entre otros. Entonces tendríamos que entrar también a editar los datos que estamos trabajando con las fórmulas. En este caso, es mucho más fácil trabajar con nuestras tablas dinámicas y gráficos dinámicos para generar precisamente filtros y cambios que necesitemos. Voy a desplegar, por ejemplo, aquí en vehículo y si quisiéramos visualizar estos tres primeros, sería mucho más fácil y en la parte de arriba en nuestra tabla y gráfico estático no tenemos esta misma facilidad. Estos elementos adicionales que estábamos viendo como el campo de valor y desde donde puedo acceder al filtro, lo mejor y lo más recomendable es eliminarlos u ocultarlos, así que le voy a dar clic derecho y ocultar a todos los botones del campo del gráfico. Es una forma de limpiar nuestra información porque la idea es que el gráfico esté lo más limpio posible y adicionalmente al eliminar todos estos elementos que acabas de ver como el eje, como la cuadrícula, entre otros, ayuda a que tu gráfico sea mucho más limpio y organizado. También le voy a colocar etiquetas entrando aquí al más y le vamos a decir que los queremos ver en el extremo extremo. Con esto ya tendríamos la información numérica a la mano.
Pero ¿qué pasa ahora con los filtros? Obligatoriamente no tengo que entrar a la tabla dinámica para poder operar los filtros o segmentar información, ya que la idea en un dashboard es que no los veamos y los tapemos con nuestra gráfica. Para esto entonces vamos a entrar donde nos dice análisis de gráfico dinámico y vas a tener también el mismo acceso a insertar segmentación de datos como si estuvieras sobre tu tabla dinámica y aquí vemos el cambio. Estoy en analizar tabla dinámica y aquí tienes los dos botones de segmentación. Vamos a darle un clic aquí en el gráfico para familiarizarnos en análisis de gráfico dinámico y por ejemplo le voy a decir insertar escala de tiempo y el único campo que tengo en este caso es el de fecha. Le diremos aceptar y le voy a colocar en este caso en años. Con esto voy a colocarlo aquí en la parte derecha y podremos explorar la información de las ventas por vehículo para el año 2023, para el 2024. Con esto vas a tener la facilidad precisamente de filtrar y segmentar información, la cual no tienes con los datos estáticos como vemos en la parte de arriba. Aquí he eliminado los gráficos que hemos generado, porque claro, hemos generado un gráfico muy sencillo y tradicional que es el de columna y nos ha funcionado muy bien. Pero vamos a ver qué pasa cuando trabajamos precisamente con elementos o gráficos diferentes y un poco más avanzados. Vamos a darle clic en este caso a la zona donde tengo la tabla de agrupar por y voy a decirle insertar gráfico en este caso y voy a trabajar con el de jerarquía de rectángulos. Y quiero que visualices que cuando lo generé fue muy fácil precisamente y no tuve ningún problema y ahí lo tenemos. Pero ¿qué pasa con las tablas dinámicas? En este caso no son compatibles. Vamos a desplegar, en este caso aquí sería el de jerarquía. Vamos a decirle menú insertar, gráfica, rectángulos. Muy bien. ¿Y qué me dice? No se puede crear este tipo de gráfico porque de una tabla dinámica no se puede generar este tipo de elementos. Así que con esto vamos a tener en cuenta que si quieres generar este tipo de gráficos, debes manejarlo por medio de un agrupar por u otras acciones que no sean una tabla dinámica. Otra de las dudas que tenemos precisamente cuando estamos trabajando los elementos, por ejemplo, de gráfico dinámico, aquí vamos a volverlos a insertar simplemente. Recordemos que si le digo insertar gráfico desde cero común y corriente, él va a tomar el gráfico según el origen que tenga y nos genera ya sea un gráfico estático o un gráfico dinámico. Quiero que visualices lo siguiente. En este caso, vamos a visualizar, por ejemplo, ¿qué pasa con la información de Ducati? Vamos a visualizar que acá tenemos 3.225, hasta ahí estaría perfecto. Y si se genera algún cambio en tu tabla de origen, ya no necesitamos generar una actualización de la tabla dinámica. Con el Microsoft 365 que tenemos en la versión en este momento, él pasaría a actualizarse directamente. Por ejemplo, para ver el cambio voy a colocar aquí, por ejemplo, un 100.000 o un 80.000 más fácil para nuestra gráfica según la base que estamos utilizando y mira que automáticamente Ducati es el más alto, Ducati es el más alto, entonces nuestros gráficos dinámicos también se van a actualizar automáticamente y no entraríamos a la actualización tradicional de la tabla dinámica. Aquí es donde realmente se nota el nivel profesional, no en saber insertar un gráfico dinámico, sino en entender qué estás analizando y para qué y qué debes hacer para poder colocar tus filtros y segmentadores. Esto es lo que te separa de entregar gráficos bonitos a realmente tener criterio y tomar decisiones. Y lo más importante es que en nuestra plataforma enseñamos cómo combinar estos gráficos dinámicos con inteligencia artificial para analizar datos, paso a paso, sin perder el control, ni depender de prompts, ni tampoco sacrificar el criterio humano. Ese proceso completo lo trabajamos en nuestro nivel intermedio, pensado para profesionales que quieren dejar de improvisar cuando presentan datos, analizan o defienden información. Así que recuerda pasar por el link más importante en la caja de la descripción e inscribirte ya porque te espero en clase. Sé que este video te es de gran utilidad, por eso déjame tu manito arriba. Adicionalmente tenemos activado nuestro botón de gracias. Pasa por allí, invítame un café y de esta manera podrás apoyar nuestro canal. Otra forma de apoyar nuestro canal es uniéndote a mi comunidad en Patreon donde subo contenido e información a nivel personal. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Te envío un abrazo y te espero en un próximo video.